Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto creen que Él es Rey por siempre? Amén. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios por eso. Bueno, mi querido hermano, Dios te bendiga. Para mí es un placer de nuevo estar aquí delante de ustedes. Y nuestra iglesia cristiana, la Comunidad de la Gracia, le da la más cordial bienvenida. Amén. Quien está aquí presente, su hermano en Cristo, Richard Montes, tiene el gusto, tiene el placer de estar llevando a cabo el devocional y la dirección del día de hoy. Amén. Bueno, para empezar, yo quisiera orar para empezar este servicio y lo invito a que me acompañen. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad nuevamente, Señor, de estar siempre en tu presencia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos hoy lo que cada uno de nosotros queremos, Señor, para el día de hoy, para el día de mañana y todos los días de nuestra vida, lo que es tu enseñanza a través de la palabra y por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Sé tú llenándonos, sé tú enseñándonos y sé tú bendiciéndonos el día de hoy de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, mi hermano, yo quiero invitarlos a que me acompañen al libro de Daniel. Ahí en su Biblia, busquen el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 27 al 35, y vamos a estar leyendo allí. Libro de Daniel, capítulo 2, versículos 27 al 35. El devocional del día de hoy, ya por título, Dios es suficiente para mí. Y si es suficiente para mí, yo creo que también es suficiente para usted. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo entonces. Y Daniel le contestó: no hay ningún sabio ni adivino capaz de adivinar lo que su majestad quiere saber. Yo mismo no soy más sabio que nadie, pero en el cielo hay un Dios que conoce todos los misterios. Mientras su majestad dormía, pensaba mucho en el futuro y comenzaba a soñar. Pues bien, Dios ha hecho ver a su majestad en esos sueños lo que está por suceder, y a mí me ha dado a conocer el significado de esos sueños. Su majestad soñaba que veía una estatua muy grande y fea, la cual le causaba mucho miedo. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de cobre y las piernas eran de hierro, pero los pies eran de una mezcla de hierro y barro. Mientras su majestad contemplaba la estatua, una piedra que nadie arrojó vino rodando, golpeó la estatua en los pies y la estatua se vino abajo. Todos los metales de la estatua se hicieron polvo y enseguida vino un viento muy fuerte y se llevó todo eso como si fuera paja. Nunca volvió a encontrarse nada de la estatua. Sin embargo, la piedra que golpeó la estatua llegó a ser una gran montaña, era tan grande que llenaba toda la tierra. Amén. Aquí vemos en este relato, en esta porción de la Escritura, que lo primero que hizo Daniel fue darle gloria a Dios. No por lo que él sabía, no por su conocimiento, sino que Dios mismo era el que le había revelado ese sueño. Y para entrar en contraste a todo lo que hemos estado leyendo, yo quiero mencionar que la cabeza de oro representaba a Nabucodonosor, el gobernante de ese imperio babilónico. El pecho y los brazos de plata representaban el imperio medo-persa que conquistó a Babilonia en el año 539 a.C. Las piernas de hierro representaban a Roma, que conquistó a los griegos en el año, me salté. El vientre y los muslos de bronce eran Grecia y Macedonia.
bajo el gobierno de Alejandro Magno, quien conquistó el imperio medo-persa en el año 334 al 330 a.C. Ahora sí, las piernas de hierro representaban a Roma, quien conquistó a los griegos en el año 63 a.C. Los pies y dedos de arcilla y hierro representaban la caída del imperio romano cuando el territorio que gobernaba Roma se dividió en una mezcla entre las naciones fuertes y las naciones débiles. El tipo de metal que cada una de las partes era la fortaleza política de las cuales ella representaba para ese tiempo. Ahora bien, la piedra que se desprendió de la montaña representaba el reino de Dios que sería regido eternamente por el Mesías, el Rey de Reyes. El sueño reveló que el Dios de Daniel estaba por encima de cualquier rey terrenal. ¿Cuánto creen que hace que Dios está por encima de todo? Que Dios es suficiente para todo. Ok. A través de Daniel vemos que Dios lo primero que hizo fue cambiar la orden sobre la suerte que tenía sobre sus sabios adivinos, que era lo que han leído la historia, que lo iban a asesinar, lo iban a matar y iban a cortar la cabeza, porque no le habían descubierto o descifrado el sueño. Ahora bien, nuestra insuficiencia debe llevarnos a la absoluta suficiencia de Dios. ¿A qué me refiero? Que nosotros debe llevarnos a lo que es la suficiencia, que Dios es suficiente para cada uno de nosotros. ¿Por qué lo digo esto? Porque el Señor es el que puede hacer por nosotros, darnos a conocer cada cosa, porque nadie en la tierra lo puede hacer, nadie. Y lo vemos en el ejemplo de Daniel. Ahora bien, Él es el que nos da el designio de la redención, esa redención por el cual nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y darnos también a conocer lo que es el amor de Dios para cada uno de nosotros. En este mundo somos peregrinos extranjeros, la Biblia lo dice claramente. Pero estamos en esta sociedad, ¿verdad?, donde habitamos, donde vivimos, pero está sumida en lo que es un materialismo, en un consumismo, y eso me lleva a la reflexión. En estos días vimos también que todas esas cosas están pasando en el mundo, ¿verdad? Pero en estos días yo vi que me llamó la atención, no me recuerdo ahorita el país, pero decía que hicieron largas colas para comprar el iPhone 15. Hizo en 3 horas, bueno, se acabó y eso fue un cambio. El iPhone 15, el iPhone 15. Ahora sí, el iPhone 15. Entonces, eso vemos que de repente nosotros queremos lo que aquel tiene, yo también lo quiero. La moda. Son cosas que vienen a nuestra vida que nos queremos parecer al mundo, ¿verdad? Pero déjenme decirles que nosotros estamos expuestos también a eso, nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Imagínense, aquellas personas que no conocen a Dios están más propensos a eso. Entonces, sin pensar que finalmente que todo lo que podamos nosotros alcanzar, obtener, comprar, adquirir, eso nada nos lo vamos a llevar, ni siquiera para la tumba y tampoco para la eternidad. ¿Cuánto creen que es así? Ok, todo es temporal, queridos hermanos, y cada época viene con nuevos afanes. Oye, que si esto, que ahora que eso, claro. Imagínate con la cuestión de la Barbie, la película de la Barbie, que no la he visto por cierto, pero todo el mundo, a la niña no comprar la Barbie y todo esto, todo un afán. Si no tienen los reales, hay que hacer lo necesario para comprarle las cuestiones. No me quiero meter más con eso, pero simplemente pongo como ejemplo eso, los afanes, ¿verdad? Ahí vienen nuevas modas, nuevas tendencias, pero también vienen nuevos poderes que nos van a tratar de dominar. Y ustedes saben muy bien qué hacen. Nuevos poderes con eso. Van a tratar de dominarnos porque nos van a hacer
que si tú no te mantienes o tú no haces las cosas como dicen las redes sociales, no estás en nada. Entonces, sabemos que todo es temporal, ¿verdad? Entonces, pasamos la vida tratando de amoldarnos a eso. Oye, sí, no tenemos que amoldarnos a eso porque eso nos dice las redes sociales, la tendencia. Pero a veces nos dejamos llevar por el vaivén de todas esas cosas y no se nos olvida que es lo más importante que tenemos que hacer. La única y verdadera importancia que es la palabra de Dios. A eso es lo que tenemos que dar verdadera importancia en nuestra vida. Que esa palabra no cambia, es inmutable y por todos esos tiempos no va a cambiar, se mantiene firme. ¿Cuánto creen que es así? Amén. Señores, si nosotros edificamos sobre lo efímero de los tiempos, veremos con el tiempo vida sin propósito, sin principios, sin fundamentos, al vaivén de las circunstancias, sin parámetros morales ni éticos, que nos permitan tomar una buena decisión y a su vez también darle una buena dirección a nuestras vidas. Y tenemos que tomar en cuenta eso porque nosotros, como padres, los que somos padres, o los que todavía no son padres, pero tienen un legado que dejar a las siguientes generaciones, si es de bien o es de mal. Las siguientes generaciones le van a decir, lo van a felicitar por eso, o otros se lo van a reprochar, dependiendo de lo que usted haya hecho el día de hoy. Ahora bien, vivamos conforme a la enseñanza de Cristo y edifiquemos con prudencia, teniéndolo a Él, solamente a Él, como fundamento. La pregunta es, ¿necesitamos amoldarnos a los tiempos que enfrentamos? ¿Necesitamos amoldarnos allí? Buscar parecernos así más al mundo. La Biblia no nos dice que no, ¿verdad? Ahora le pregunto, ¿Dios es suficiente? ¿Dios es suficiente para usted? Gloria a Dios por eso. Ahora, para darle un enfoque más a lo que estamos hablando el día de hoy y para lo que anota, quisiera darle una serie de versículos para poder darle más fuerza a lo que estamos hablando. Y una está en Romanos 4, capítulo 4, versículo del 15 al 16. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Y Hebreos 12, versículo del 1 al 3. Y para terminar, mis hermanos, quiero darle mi reflexión. Necesitamos creer en la suficiencia de Dios, pues solo Él puede sostenernos y darnos todo lo que nosotros anhelamos y esperamos. ¿Cuánto creen que es así? Entonces, ahora le hago una pregunta. ¿Cuál es su certeza acerca del poder de Dios en su vida? ¿Tiene usted certeza que en nosotros hay el poder de Dios actúa en nuestra vida? Efesios 3:20 lo dice claramente, y muchas veces, y muchos versículos también lo dicen en su palabra. El Espíritu Santo es suficiente para usted en todo momento. ¿O necesitamos buscar un santo para pedirle que nos haga un milagro? ¿Se recuerda cuando en un tiempo buscando, por poner un ejemplo, aguanta el dinero para que me venga dinero para poder cubrir mis necesidades? Hay algunos que se ríen, pero bueno, sabemos que ya aquí no. Dios es nuestro suficiente para cada uno de nosotros. Su manera de actuar deja lugar a la suficiencia de Dios. Su manera como nos comportamos, como actuamos, deja lugar para que Dios sea suficiente en nuestra vida. Ahí le dejo eso. Le dejo de eso de modo de reflexión. Ahora vamos a orar para que Dios sea afianzando nuestras vidas, nuestros corazones por medio de su palabra. Padre Santo, en este momento, Señor, Todopoderoso Dios, te queremos dar gracias a ti, Señor, porque sabemos que tú eres suficiente para mí y para mis hermanos también, Señor. Así lo confesamos y admitimos que sin ti es imposible vivir. Perdónanos porque sabemos que siempre no hemos permitido, Señor,
que tú seas todo lo que nosotros necesitamos. Te entregamos nuestras necesidades, nuestras habilidades y todo lo que somos, pues en ti encontramos consuelo y refugio. Ayúdanos a reconocer la importancia de tu poder actuando en cada uno de nosotros. Transforma nuestras vidas, transforma nuestra historia y haz que en nosotros se haga tu poderosa y santa voluntad, y eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Señor, hasta aquí el devocional el día de hoy. Buenos días, gracias hermano. Buenos días, tengan todos. Son las 11. Bueno, yo lo tengo siempre 5 minutos adelantado para poder llegar siempre antes de cualquier actividad, pero tengo que son las 11:01. Usted debería tener 10:56, 10:57 en mi teléfono. No sé qué soy, pero siempre tengo que, ¿sabe? Uno se pasa a veces del tiempo cuando está acá. Entonces, bueno, controlar, estoy buscando por acá y viste que tengo acá, anotadito. Y quería hacer un pequeño comentario. Bueno, ya la iglesia le dio la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez, ¿verdad? Qué bueno. Quería hacerles un pequeño comentario, ¿no? Hace años hubo una novela, fue muy popular y creo que todavía la ven en otros países del mundo. Se llama Betty la Fea. No se llamaba, no se llama Betty la Fea. ¿Quiénes vieron Betty la Fea? Yo no soy culebrero, pero esa novela, oye, se las traía, ¿no? Se las traía porque, bueno, hacía reír, ¿sabes? La novela tenía gracia, no era una lloradera, una peleadera. ¿Sabes? Siempre en las novelas hay una característica que la mujer sufre mucho, siempre la mujer es pobrecita y es sirvienta o es algo, y bueno, una historia de esas para llorar. Esta era distinta, ¿no? Pero siempre hacía reír. ¿Llegó usted algún momento a perderse un capítulo de Betty la Fea? Bueno, yo creo que la novela era atrapaba, y sin necesidad de uno ser culebrero, ¿no? De eso de estar viendo ahí novelas, pero era la época en que usted pasaba por las ventas de televisores y había, no sé, 30, 20 televisores exhibidos y todos estaban transmitiendo Betty la Fea, y la gente se paraba afuera en la acera para ver la novela, aunque quizás no había audio, ¿no? Pero la gente veía la novela y si no la veían, bueno, preguntaba, ¿qué pasó con la novela? ¿Qué hizo Nicolás? ¿Qué pasó con tal cosa? ¿La descubrieron? ¿No la descubrieron? ¿Qué sé yo? Siempre había esa trama allí con la novela. Imagínense ustedes en la Biblia que usted saltara desde el último evangelio, cronológicamente, o mejor dicho, como están organizados en la Biblia. ¿Cuál es el último evangelio? Juan. Imagínense que usted cerrara el evangelio de Juan, el último versículo, y luego pasara la página y lo que se consigue es Romanos. ¿Sí? ¿Cuántos sabían que después de Juan viene Romanos? No viene, ¿verdad? Viene Hechos, ¿cierto? Entonces imagínese usted que usted saltara desde Juan, termina el evangelio de Juan y dice, wow, hermosa historia lo que hizo Jesús, qué bonito todo, una gran bendición, y entonces pasa porque quiere continuar leyendo, o de repente dice, no, empiezo la lectura nuevamente en el nuevo libro en un rato, después de almorzar, o qué sé yo, después de la cena, o cuando me vaya a dormir, continúo. Y entonces usted cierra su Biblia habiendo terminado de leer Juan, ¿cierto? Y cuando abre nuevamente la Biblia, usted se consigue con la epístola del apóstol Pablo a los romanos, ¿sí o no? Entonces dice Pablo, siervo de Jesucristo, tal como él inicia en cada una de sus cartas a la iglesia de Roma. Gracia y paz a vosotros. Entonces usted dice, escúchale, pero es raro. Termino de leer en Juan, ¿verdad? Capítulo 21, versículo 25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que
Amén. Bueno, aquí Juan usa un hipérbole acerca de que en el mundo no habría la cantidad de libros para escribir todas las cosas. Un hipérbole, ¿no? Es una expresión exagerada de algo. Juan termina así y usted inmediatamente va, ¿verdad? Pasa la página luego de que ha almorzado o cenado y dice Romanos capítulo 1 versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y entonces usted dice, oye, pero hay algo acá. ¿Sabe? Lo que se llama en castellano conectores, ¿sí? Como cuando usted está hablando con alguien, usted usa un conector, ¿cierto? No sé si me estoy explicando. Entonces falta un conector que une Juan con Romanos. Y usted dice, oye, pero no sé, la historia que estaba leyendo era distinta a esta que inició acá. ¿Cuántos han leído, por ejemplo, libros que se leyeron en el liceo y que era casi lectura obligatoria? Por ejemplo, una obra muy corta escrita por Gabriel García Márquez, ¿saben? El colombiano, el escritor. Una de ellas, la más corta, creo que fue la que él hizo. El coronel no quiere que él escriba. ¿Quiénes leyeron esa historia? ¿Verdad? Entonces uno leía la historia y sabe que ese libro o esa novelita muy corta tiende a atrapar a uno. ¿Por qué te atrapa? Porque empiezas a leer y no sé si a usted le pasó, pero usted quiere saber qué pasó con el coronel, ¿sí o no? Si le escribieron o no le escribieron. Entonces el coronel iba nuevamente a donde llegaban las cartas, los buzones y la cosa, a ver si había recibido respuesta, y todavía no había recibido una carta. El coronel llevaba su gallito de pelea porque necesitaba dinero y de alguna manera usted quería saber, ¿lograría ganar el gallo o no? ¿El coronel tendrá hoy algo para comer o no? Su esposa, su viejita, él, como siempre, un lenguaje arcaico de la época. Gabriel García Márquez parece que en sus novelas escribía cosas como palabras que actualmente no se usan, digamos que están un poco en desuso. Y entonces usted se interesaba en esa novela. O El general en su laberinto. ¿Alguien leyó El general en su laberinto del mismo escritor? Bueno, uno leía El general en su laberinto y uno quería saber qué pasó con Bolívar, ¿sí? Si lo atraparon, si cuando él saltó y se escondió en el río, el hombre tenía fiebre, temblaba de frío allí, lo descubrieron y uno quería seguir leyendo, ¿sabe? El interés que despertaba. Ahora, imagínese usted, no está leyendo una obra de Gabriel García Márquez, ni una de las famosas obras de Shakespeare, ni nada de eso, sino que usted está leyendo la Biblia y termina entonces en el Evangelio de Juan y luego le toca saltar a Romanos capítulo 1, versículo 1, si lo está leyendo la Biblia, si lo está leyendo en el orden en el cual la tenemos nosotros acá en físico, ¿cierto? Y entonces usted siente que hay algo que está faltando. Hechos, que es el libro que iniciamos a partir de la semana pasada y que continuamos hoy, es ese conector que falta en el Nuevo Testamento. Hechos, algunos lo llaman el quinto evangelio, otros dicen Hechos de los Apóstoles, y así básicamente es el nombre que se le da en el libro, y otros dicen Hechos del Espíritu Santo, el quinto evangelio, como usted quiera, no hay problema, ¿verdad? Sin embargo, Hechos, y les invito allí, capítulo 1, es ese conector necesario en el Nuevo Testamento para saltar de lo escrito por los apóstoles, salvo Lucas, que no era uno de los apóstoles, pero sí Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que sí eran apóstoles y anduvieron con el Señor. Lucas no anduvo con el Señor, se convirtió tiempo después. Pero cuando nosotros vamos allí a Hechos, terminamos Juan, ¿verdad? Donde dice que todo lo que se escribió, bueno, no cabría en todos los libros del mundo si se contara o se escribiese de todas las historias que el Señor Jesús hizo, entonces no cabría. Y usted pasa inmediatamente a la página y se consigue con Hechos capítulo 1, versículo 1, con la continuidad de la historia acerca de Jesús. Dice capítulo 1, verso 1, y hago un breve repaso. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí? ¿Cuál fue el primer tratado? Ya ustedes lo saben, ¿cierto?
¿Cuál fue el primer tratado? Se dijo la semana pasada. ¿Cuál? El Evangelio de Lucas fue el primer tratado. Recordemos que Pablo está escribiendo este libro a alguien que posiblemente financió porque estaba interesado en conocer la historia de Jesús y también la historia de la iglesia y de qué momento estamos situados. Ese alguien era un hombre prominente, un excelentísimo, un hombre llamado Teófilo, quien posiblemente quizás haya financiado o fue la persona que de alguna manera apoyó que Lucas hiciese tal investigación. Entonces Lucas le dice, mira, en el primer tratado, o sea, el primer volumen de la obra que se escribió, los griegos tenían por costumbres hacer escrituras de 3 volúmenes, ¿sí? Es por eso que posiblemente Hechos termina en un libro inconcluso. Inconcluso porque termina Hechos capítulo 28 con Pablo preso en Roma. Y entonces usted ve que Hechos no tiene un fin. Cuando usted esté en su casa, busca Hechos, el último capítulo, y usted se dará cuenta, oye, pero el libro, ¿verdad? Es inconcluso. Pablo preso en Roma. ¿Y qué pasó después? Bueno, no lo sabemos si seguimos leyendo Hechos, porque Hechos termina allí. Posiblemente Lucas quizás tendría a lo mejor la intención de escribir un tercer tratado, ¿sí? Lo cual culminaría con la historia de Pablo en Roma. Lo que quizás no sabía era que, bueno, Pablo fue muerto allí, fue decapitado en Roma. Entonces, él dice que en el primer tratado habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, y dice la palabra indubitables, apareciéndoles o apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es una breve introducción o una breve recapitulación que hace él para entrar en materia de lo que le va a escribir en este segundo tratado a Teófilo. Él estaba siguiendo básicamente pautas del griego de la época, ¿saben? El griego helenístico, que era algo muy refinado, no era el griego común, sino Lucas estaba escribiendo para personas, digamos, de un estándar educativo o algo así alto. No estaba escribiendo para todos, sino que él estaba usando un lenguaje bastante refinado y estaba haciendo todo lo posible para que quien recibiese y leyese la carta pudiese entender desde el principio lo que él habló en Lucas y que ahora continúa, digamos, en este segundo tratado, como él le llama. Dice entonces que con pruebas indubitables o pruebas irrefutables, pruebas que nadie podía contradecir, de decir, no, Jesús no pudo aparecer durante 40 días, no, era imposible que Jesús hubiese resucitado, o es imposible que Jesús tuviese un cuerpo que pudiese, después de haber sido azotado, crucificado, haber padecido. Isaías 53 dice que Jesús quedó completamente desfigurado. Entonces es imposible que alguien pudiese regenerar su cuerpo de tal manera que ya pudiese presentarse ante los discípulos y decir, wow, y todas las heridas y todas las cosas que sucedió contigo. No, mi cuerpo tiene una facultad que él puede rápidamente reponerse de cualquier tipo de herida, ¿saben? Como las lagartijas, que les cortan la cola y luego la cola vuelve a crecer. Pero los seres humanos no tenemos esa capacidad. Solo los dientes que por una sola vez se caen y luego nacen otra vez y ya no vuelven. El cabello sí se regenera, células muertas, y va a continuar saliendo cabello, aunque con el tiempo va haciendo menos cantidad de cabello, va cambiando de color y algún tipo de cosas que van pasando en el cabello, las uñas y ese tipo de cosas, pero partes del cuerpo necesarias, digamos como brazos o manos o pies o quizás dientes. Yo no sé por qué Dios no nos hizo que pudiésemos jugar a los 30 años otra vez, o no sé, o a los 40 años. Bueno, algunos existirían prótesis, no sé, muchas cosas ya no existirían, ¿no? O quizás profesiones ya no existirían si nosotros pudiésemos de alguna manera reponer partes del cuerpo que ya se van perdiendo con el tiempo.
Sin embargo, dice que Jesús se presentó durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, básicamente Hechos es el libro que nos une desde la historia de Jesús estando en la tierra, ahora al nacimiento de la iglesia, a lo que formamos parte cada uno de nosotros con el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué empezamos a predicar en Hechos? Porque es necesario que la iglesia conozca los orígenes de la iglesia como tal, ¿sí? Aunque en el Antiguo Testamento estaba en el corazón de Dios el llamar a un nuevo pueblo, ¿verdad?, para su gloria y para su nombre. Sin embargo, se desconocía cómo realmente se iba a hacer. Hechos nos aclara ese panorama que estaba oculto en el Antiguo Testamento del nacimiento de la iglesia. Básicamente, vamos a empezar aquí en el versículo 4, donde inicia, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces, aquí estamos entrando en lo que sería la predicación de esta mañana. Jesús había estado con sus discípulos durante 40 días, hablándoles muchas cosas acerca del reino de los cielos. Se presentó después de haber resucitado en varias oportunidades, en algunas de ellas no lo reconocieron, en algunas de ellas él les preparó comida, ¿sí?, pescado, en otras caminó durante varios kilómetros con ellos, en otras entró donde ellos estaban asustados y temerosos porque posiblemente los iban a perseguir, en otras se apareció estando bajo un grupo bastante grande. En esta oportunidad se aparece a los 11, ya no habían 12, puesto que uno se había suicidado, ¿no? En este caso fue Judas. Y Jesús le dice a ellos que no se fueran de Jerusalén. Ellos se encontraban camino de un día de reposo de la ciudad de Jerusalén. Habían ido a un monte, al monte de los Olivos, y allí estaba Jesús con ellos, hablándoles y dándoles básicamente las últimas instrucciones estando acá en la tierra. Y esa instrucción es: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahora, ¿dónde habían oído ellos esa promesa del Padre? Quiero invitarles a buscar Juan capítulo 7, versículo 39. Retroceden la hoja, vamos unas hojitas más hacia atrás, con la Biblia. Juan 7, 39. ¿Lo tienen? Y no me cierren la Biblia, por favor, porque tenemos que escudriñar en ella. 7:39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Vamos a leer del 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Evidentemente, cuando Jesús les dice a ellos acá en Hechos capítulo 1 que no se vayan, sino que se queden, que era necesario que recibiesen la promesa del Padre, en este caso la venida del Espíritu Santo, ellos: bueno, oísteis de mí, le dice Jesús hablando del versículo 14, y ellos: sí, claro, recordamos que nos dijiste eso, que nos quedásemos. Bueno, aquí estamos, no nos vamos a ir de Jerusalén, permaneceremos esperando la promesa. Obviamente Él no les dijo: es necesario que para que reciban esta promesa ustedes reciban algún tipo de práctica o de costumbre que hoy en día se hace en algunos lugares, como la patada santa, el beso de no sé qué cosa, el empujón de esto, levantar manos, cerrar ojos y empezar a repetir palabras, balbuceos. Eso no les dijo: hagan ningún tipo de práctica, ¿sí? Sino sencillamente quédense hasta recibir lo que se les habló a ustedes días atrás acerca de la promesa del Padre, la cual ustedes ya oyeron de mí. No había necesidad de que ellos salieran a correr a buscar ningún tipo de poder especial,
ni hacer imprecaciones, ni nada por el estilo, sino solamente esperen que la promesa llegue. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, le recuerda a Jesús, y recuerdan que ustedes que el bautismo de Juan era un bautismo sencillamente ceremonial, ¿sí? Se hacía como una ceremonia a una persona que decía, bueno, ¿crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. Bien, entonces vamos a bautizarte con agua como testimonio a aquellas personas que no te conocen o que si te conocen sepan que tú públicamente decidiste aceptar a Jesús en tu corazón. Gracias, Damaris. Creo que la voz del video era la de Damaris. El hermano Richard hizo la pregunta y me pareció que era la de ella, pero no estoy seguro. Entonces, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Iba a venir otro tipo de bautismo, el cual iba a ser no un bautismo físico como el de Juan, sino un bautismo espiritual, el nuevo, el del Espíritu Santo. Y le digo, dentro de no muchos días, sino que va a pasar un cierto tiempo y ustedes van a recibir ese tipo de bautismo, el del Espíritu Santo. Obviamente ellos, ¿cuál será el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo irá a venir eso? ¿El bautismo será en qué manera o en qué forma? Bueno, ese bautismo es el que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que es el bautismo que recibe toda persona que recibe a Jesús en su corazón. Obviamente el bautismo del Espíritu Santo, algunas personas lo ven como el hablar en otras lenguas, en otros idiomas, o bueno, la Biblia lo muestra en cierta medida cuando ellos lo recibieron, y lo vamos a ver más adelante cuando llegue el momento, que se manifestó en idiomas. En algunas otras iglesias el bautismo del Espíritu Santo tiene cierta normativa para que se reciba. Nosotros en la comunidad de la gracia tenemos ese tipo de prácticas de algunas normativas para recibir al Espíritu Santo. Creemos lo que Pablo le dice en 1 Corintios, les invito a buscarlo, capítulo 12, versículo 13. Creemos lo que la Biblia dice acerca del bautismo del Espíritu Santo y de cómo viene a cada persona. 1 Corintios capítulo 12, ¿lo tienen? Versículo 13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿cierto? En el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces básicamente estamos viendo acá que en un solo cuerpo somos todos bautizados sin necesidad de tener algún tipo de práctica o de imposición. Luego en Romanos capítulo 8 versículo 9, Pablo nuevamente habla de ese bautismo o de ese espíritu y dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino que vivís, sino según el Espíritu, perdón, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y no tiene la palabra Espíritu con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, no es de ¿cuántos de los que están acá tienen al Espíritu de Cristo o al Espíritu Santo? Ok, muy pocas personas. Los que no lo tienen, entonces no han creído en Él o no le pertenecen a Él. Pero básicamente lo que Pablo estaba enseñando acá era, o lo que Jesús le estaba enseñando acá cuando les estaba diciendo a ellos acerca del Espíritu Santo, era el hecho de que ellos tenían que esperar que el Espíritu Santo viniese sobre todos ellos. No podían moverse. Y es un Espíritu Santo que se recibe cuando usted recibe a Jesús como Salvador en su corazón. ¿Quiénes de los que están acá han recibido a Jesús como Salvador en su vida? Ustedes tienen el Espíritu Santo. Entonces, quienes no han podido recibir al Señor Jesús en sus vidas, necesitan recibirlo para tener al Espíritu Santo en su vida. Entonces, era necesario, ya tenían un mensaje que dar. Los discípulos tenían un mensaje, habían recibido un mensaje, pero faltaba algo importante para poder dar el mensaje, que era la convicción de dar el mensaje y el poder de cómo poder manifestar o dar ese mensaje. Ese poder se lo iba a dar a ellos el Espíritu Santo. En el versículo 5 les dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, ¿cierto? Porque vosotros,
con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿De dónde surge esa pregunta? La pregunta surge porque Jesús les habla de que iban a recibir el Espíritu Santo, la investidura especial para poder proclamar con poder la verdad. Y ellos dicen: bueno, si el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros, entonces va a recibir o va a venir la restauración, es decir, el reino de Israel. Israel comenzará nuevamente a ejercer su reino. Y en pocas palabras, ya no tendremos a los romanos gobernando sobre nosotros, ni los griegos van a estar pisoteando nuestra ciudad, sino que lo que hizo David, recuerdan que a ellos se les prometió un reino davídico y ya tenían a un Mesías que era Jesús. Jesús les habla de la venida del Espíritu Santo y entonces a ellos les viene algo a la cabeza. Listo, inicia el reino davídico. Como el Señor resucitó, como tiene ahora la oferta que nos está dando del poder del Espíritu Santo, iniciamos el reino davídico. Desde aquí en adelante, entonces, Israel vuelve a tener el control sobre todas las cosas. Evidentemente Jesús no lo veía de esa manera, sino que les dice, ellos le hacen la pregunta que se iba a restaurar el reino a Israel en este tiempo. Y en el 7 Jesús les responde y les dice una respuesta muy corta, muy breve. Y les dice sencillamente, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, ¿verdad? Es decir, no necesitan ustedes tener la fecha específica ni manejar un calendario con la información de lo que va a suceder desde acá en adelante. Dice que el Padre puso en su sola potestad. Básicamente ellos estaban pensando en tomar el reino. Si Jesús hubiese sido amilenialista, inmediatamente les hubiese dicho: señores, olvídense del reino, no hay tal reino, quédense tranquilos. Pero como Jesús no era milenialista, por lo que podemos descartar acá, Jesús les dijo sencillamente no les toca a ustedes tener la información completa acerca del tiempo. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, ¿verdad? Y esto que ellos querían saber le pertenece a Dios. Pero dice Deuteronomio también 29, y las cosas reveladas son para los hombres, ¿cierto? Tenemos en este libro todas las cosas reveladas por Dios para nosotros, para la iglesia, para los judíos y para todo aquel que esté interesado en conocer del Señor. Sin embargo, hay cosas que no le son dadas a los hombres. Y aunque después, o en este momento, por lo que Pablo fue diciendo, el Espíritu Santo fue mostrándole a Pablo, Pablo tiene toda claridad de escribir cosas que quizás nosotros no entendíamos o que los discípulos no entendían en ese momento, y ahora hoy nosotros sí podemos entenderla por lo que el Señor fue mostrándole a Pablo con el paso del tiempo. Sencillamente acá el Señor le dice que a ellos no les tocaba saber todas las cosas, es decir, hay que esperar un tiempo. Verso 8: pero recibiréis poder, ¿sí? Sin ningún requisito, sin pagar dinero, sin tener que dar una cuota mensual o semanal, o tener que comprar ese poder como algunas personas pretenden, vender parte de ese poder. Yo te puedo dar una parte de este poder si tú haces esto, ¿saben? Se hace comercio con la fe en este momento, sin necesidad de nada. Jesús le dice: pero recibiréis poder. ¿Recuerdan que hubo un hombre en el Antiguo Testamento que dijo una doble porción de tu espíritu? Hubo alguien en el Antiguo Testamento que pidió una doble porción del espíritu. Sin embargo, Jesús aclara en el Nuevo Testamento que el espíritu no se da por medida. Bueno, en estos tiempos hay personas ofreciendo doble porción y ofreciendo poder a cambio de dinero. Ofrecen cualquier cantidad de cosas si usted pacta, si usted se compromete en dar algo de sus pertenencias, ustedes van a recibir parte de lo que ellos les ofrecen. Jesús ofreció el Espíritu Santo sin necesidad de pedir una cuota inicial, sin necesidad de nada, de que la persona tenga que dar. Entonces le dice en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego les dice que seréis testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
La palabra testigo tiene un sinónimo que no recuerdo con exactitud en el griego, pero tiene que ver con mártires. Jesús les está diciendo a ellos: me seréis mártires, y ahorita definimos, y ya lo sabemos, lo que es la palabra mártir, en toda Jerusalén. Y en toda Jerusalén, cuando leemos Hechos, podemos ver que en toda Jerusalén iniciaron ellos siendo testigos, desde Hechos capítulo 1, hasta el capítulo 7. Luego dice en Judea, lo cual inicia en el capítulo 8 de Hechos y hasta el capítulo 12. Y luego nos dice hasta lo último de la tierra, que básicamente va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28. Lo último de la tierra era el mundo conocido de aquel entonces, en este caso Roma, donde muchas personas querían llegar a conocer la capital de Roma, imperio gobernante para el momento. Jesús les está diciendo a ellos: y me seréis mártires en toda Jerusalén, en Judea y en toda la tierra conocida de ese entonces. ¿Qué les estaba diciendo el Señor a ellos? Ustedes van a ser mis testigos. Ustedes van a hablar de lo que vivieron conmigo y de lo que han visto en mí. Ustedes van a tener ese poder por medio del Espíritu Santo de poder hablar o testificar de lo que yo hice estando acá en la tierra. Leí una historia, un hombre llamado David Livingstone estuvo con un hombre llamado Henry Morton Stanley en África, cuando David Livingstone sirvió como misionero. Allí. Bueno, David Livingstone nunca evangelizó a Henry Morton Stanley, pero estuvo con él bastante tiempo. Y luego que David Livingstone ya no estaba, le preguntaron a él, a Morton, le dijeron: ¿qué experiencia tuviste de haber compartido un tiempo con David Livingstone? Y él dice: bueno, no puedo decirte esto sin recordar que aunque él nunca me habló de Jesús, nunca dejó tampoco de testificarme de Jesús. Lo cual quiere decir que si yo hubiese tenido que estar con él un tiempo más, no me hubiese quedado otro remedio sino convertirme al cristianismo. Con esto te quiero decir que aunque a veces no hablan de Jesús, ¿dónde estás? Si tu testimonio de Jesús es limpio, la gente va a conocer por tu testimonio que existe un Salvador. Si en algún momento no le hablas a alguien de Jesús, pero le das testimonio acerca de Jesús, esa persona puede recibir el testimonio que le das como una evangelización. Y es posible que hasta Dios, no estoy diciendo que sea así, Dios lo cuente como que fuiste evangelizado por el testimonio de una persona. Es increíble saber de personas que asisten a las iglesias o que visitan una iglesia, pero cuando están en su vida privada, en su casa, en su trabajo, no sé dónde anden, no hay un fruto de arrepentimiento, no hay un fruto de que es cristiano. La gente dice: yo lo vi en una iglesia, pero jamás me imaginé que él fuera cristiano. ¿Por qué? No sé, que no parece como cristiano. Es más, no actúa como cristiano. Incluso su lenguaje no es el de un cristiano. Su estilo de vida, yo creo que es peor que el mío, que no soy cristiano. Entonces, Jesús les estaba diciendo a ellos que iban a testificar. Y la pregunta que dejo abierta para todos acá es si estamos testificando con nuestro testimonio o con nuestro estilo de vida acerca de Jesús. El versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, Jesús continuaba hablando e inmediatamente empezaba también a ascender, empezaba a subir y les continuaba hablando. Y dice la escritura acá que después que le dijo esto, entonces una nube le ocultó de sus ojos. Esta nube que le ocultó de sus ojos, algunos estudiosos piensan que haya sido la manifestación de la gloria de Dios llevándose a Jesús. Ellos, los discípulos, pudieron contemplar el Shekinah de Dios en ese momento, y era posiblemente la séptima vez que humanos podían ver el Shekinah, la nube de Dios. Séptima vez. Las dos últimas veces de las 9 que se nombran en la Biblia están en Apocalipsis, pero sin embargo algunos estudiosos piensan que fue la séptima vez
que ellos podían, seres humanos, ver la gloria o el Shekinah de Dios, entre tanto que Jesús subía al cielo. Y entonces les dice acá que ellos ellos continuaban permaneciendo en el cielo, viendo hacia el cielo, y Jesús fue llevado, una nube le ocultó de sus ojos. Luego dice, y el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, posiblemente ángeles, ¿sí? No dice que eran ángeles, posiblemente Moisés y Elías, quienes también aparecieron cuando Jesús estuvo con ellos en privado, y dos de ellos le dijeron, ¿quieres que hagamos una enramada? Una para ti, o tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero dice acá que se aparecieron dos varones, no sabemos si eran ángeles o no, sin embargo tenían vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, todos ellos eran de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? De que Jesús se fue, pero Jesús volverá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y versículo 17, nos dice que Él volverá para llevar a su iglesia. ¿Dónde estaban en ese momento ellos? En el monte, ¿dónde? De los olivos, ¿cierto? Estaban allí. Zacarías, capítulo 14, versículo 4, nos dice que Jesús va a descender y sus pies se van a colocar sobre el monte de los olivos. Si ustedes lo están buscando allí o lo están poniendo en sus notas, bien pueden hacerlo. Dice que Jesús colocará sus pies y todo ojo le verá. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan que en Apocalipsis hay un cántico que dice, y todo ojo le verá? Bueno, es cuando Jesús vuelva y todos los que estén allí, cuando Jesús coloque los pies, eso va a ser transmitido en simultáneo. Con la tecnología que tenemos hoy en día, básicamente ustedes lo pueden ver desde su teléfono, no sé si ya existen relojes tipo teléfono, o anillos o cualquier cosa, o carros, desde donde estén. Todos podrán apreciar esa venida de Jesucristo en gloria y con poder cuando vean que sus pies se postran o se colocan sobre el monte de los olivos, según nos dice Apocalipsis y también según nos dice Zacarías capítulo 14, 4. Lo que los hombres que estaban allí, o las personas vestidas de blanco, le están diciendo a ellos, ustedes estén tranquilos, Jesús va a volver. Jesús regresará. ¿Saben? Jesús no se ha olvidado de ustedes. Jesús regresará. Una en el arrebatamiento de la iglesia para llevarse a su iglesia, a cada uno de nosotros. Y luego volverá nuevamente para que todos puedan verle y para ejercer su reino milenial acá en la tierra delante de todas las naciones. Su partida fue personal, ¿cierto? Así mismo regresará. Los señores o los ángeles que allí aparecieron con vestiduras blancas dijeron, Él regresará. Y saben, Dios no va a mentir. Jesús regresará. Termino así, quisiera seguir hablando, pero el tiempo me llevó, tengo 40 minutos acá ya hablando. Que ustedes pudiesen llevarse para sus casas algo importante. No estamos solos. Jesús se fue y la preocupación de los discípulos era que se iba. Y ahora, ¿con quién quedamos? Tranquilos, les dejo al Espíritu Santo, al Consolador. Él va a estar con ustedes, Él les va a guiar y Él les va a dar un poder sobrenatural que luego en las próximas predicaciones lo veremos manifiesto. No quiero adelantarlo, pero sí quiero que ustedes puedan motivarse a continuar Hechos, el libro que habla sobre la historia de la iglesia. ¿De dónde viene la iglesia? Usted lo va a descubrir a medida que vaya leyendo Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles o el quinto evangelio, como usted quiera llamarlo. Señor, damos gracias en esta mañana porque
Tu benevolente Espíritu Santo, Señor, ha permitido que esta historia, Señor, de Hechos, pueda llegar a nosotros, Señor. Y que podamos, al momento de terminar de leer el Evangelio de Juan, Señor, continuar con la historia de lo que tú hiciste, Señor, a quién dejaste, a quienes comisionaste, Señor, el poder que tú dejaste, Señor, para las personas que iban a ser los testigos o mártires tuyos, Señor, en esta tierra. Pedimos, Señor, que tú puedas continuar por medio de tu Espíritu Santo guiando a la iglesia, Señor, y que a través de la lectura de la Biblia, Señor, podamos continuar entendiendo, Señor, la obra tuya para cada uno de nosotros, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, o tampoco personas que lo que queremos es sentarnos para que otro nos enseñe y nos diga y creer lo que se nos dice a ciegas porque tal persona lo dijo, Señor. No, que podamos ser personas del libro, personas de tu palabra, Señor, que la escudriñemos, la leamos, Señor, y podamos aprender de ella. Y que cuando alguien nos hable de tu palabra, Señor, desde este lugar, podamos constatarlo a través de tu palabra también, Señor. Gracias por cada persona reunida en este lugar, Señor. Pedimos que tú puedas, Señor, bendecirles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas.